Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos de regreso. Antes que nada, me gustaría darle las gracias a los organizadores, la oportunidad de poder coordinar esta mesa. Los felicito como siempre por un coloquio excelentemente bien organizado, desde el tema hasta los pequeños detalles de que todo siempre funciona muy bien. La mesa de hoy, la mesa redonda se llama, ¿podrían poner la presentación, por favor? La mesa de hoy se llama Desarrollo e implementación de repositorios en universidades mexicanas, experiencias prácticas. Y quiero sobre todo subrayar la parte de experiencias prácticas. Es bastante claro en lo que hemos estado participando todos en este evento los últimos 2 días, es que existen varias, no es que no exista una definición de acceso abierto, no existe una definición de repositorio institucional, lo que es un hecho es que existen distintas interpretaciones y matices de exactamente cómo se logra el acceso abierto y exactamente cómo se implementa un repositorio institucional. Uno de los mecanismos para lograr el acceso abierto son los repositorios institucionales en su forma más tradicional, en lo que se conoce como el camino verde. Sin embargo, de los orígenes de los repositorios en general hasta hoy en día se ha abierto mucho la definición de repositorios. Y lo que en algún momento se consideró un lugar en donde se depositaban solamente artículos científicos arbitrados, hoy en día se abre para incluir una gama mucho más grande de materiales, en cuanto se puede ver al repositorio como una herramienta o un servicio para la comunidad académica, que hoy en día producimos una gran cantidad de materiales digitales y que no existe todavía una forma efectiva de administrar, difundir y preservar además estos materiales digitales producidos por los académicos. Entonces, la intención de la mesa de hoy es que cada uno de los ponentes que están aquí invitados, que tienen, pues creo que visiones y modos de acoplar repositorios para que cumplan con unos objetivos muy específicos, todos muy interesantes, y la idea es que nos hablen muchos de las experiencias prácticas, entonces que ustedes puedan ver, bueno, exactamente cómo puedo hacer un repositorio, porque ya me explicaron en teoría, pero me gustaría mucho saber cómo es en la práctica. Lo que voy a hacer, que no se acostumbra, pero creo que puede funcionar, es voy a presentar a todos primero, y como ya cada uno después les va a hablar de su repositorio en particular, no tendrán problemas para acordarse quién era, cuál ponente con cuál repositorio. La primera ponente va a ser María de Lourdes Fernández Ramírez. Ella es coordinadora de colecciones digitales en el Centro Interactivo de Recursos de Información y Aprendizaje de la Universidad de las Américas Puebla desde 2004. Para estas áreas, ella ha desarrollado Tales, que es un sistema para la administración y consulta de tesis digitales, y XML Libris, una herramienta para el almacenamiento, consulta, navegación y visualización de colecciones digitalizadas. Nos va a hablar hoy en particular del repositorio de Tales. El maestro Eduardo Aguado López, que para muchos no necesita presentación, es maestro en Sociología por la UAM y candidato a doctor en Educación Superior por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Él es actualmente el director general de Redalic, es fundador y director general. Sus principales líneas de investigación son estudios sociales de las ciencias, nuevas tecnologías y acceso abierto, y epistemología. Y él nos va a hablar hoy acerca de la experiencia de Redalic. Después tenemos a Joaquín Jiménez. Él es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias en la UNAM, y su área de trabajo es la informática de la biodiversidad. Él trabajó durante 5 años en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, en la coordinación de publicaciones digitales, principalmente en el área de publicación digital.
Actualmente trabaja en el Instituto de Biología y es coordinador de la Unidad de Informática para la Biodiversidad, la llamada UNIBIO. Aquí es responsable del desarrollo de los sistemas que integran y publican en línea la información acerca de los ejemplares de las colecciones científicas nacionales. Actualmente colabora con diversas redes nacionales e internacionales de acervos de información digital como son RADUNAM, Barcode of Life, Global Biodiversity Information Facility y Red Mundial sobre Información de Biodiversidad, entre otros. Tiene amplia experiencia en el manejo de repositorios institucionales. Martín Páez, que nos acompaña de la Universidad Veracruzana. Él estudió la carrera de licenciado en informática en la Universidad Veracruzana y se especializó en el proceso de digitalización de documentos, audio y video, así como en el manejo de imagen digital. En el año 2005 se incorporó a trabajar en la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana, en el cual se ha desempeñado como coordinador del departamento del sitio web. Participó como coinvestigador en CUDI en el proyecto Digitalización del Archivo Notarial de la ciudad de Jalapa de los siglos XVI al XIX. En el año 2007 dio inicio a la puesta en marcha del repositorio institucional de la Universidad Veracruzana con la plataforma de DSpace. Ha sido tutor en varias ocasiones de cursos de repositorios institucionales, apoyando a la UAM Azcapotzalco y el claustro de Sor Juana en la puesta de marcha de sus respectivos repositorios. Otros que podemos ver que tampoco están registrados en el Open Door. Y por último, Pablo Miranda. Él estudió la licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA. Desde la década de los 90 ha colaborado en proyectos de digitalización de colecciones gráficas y fotografías. Ingresó en 2003 a la UNAM al Instituto de Investigaciones Estéticas, donde diseñó y desarrolló publicaciones electrónicas. En 2005 formó parte del Grupo de Investigación y Desarrollo del proyecto Red de Repositorios Universitarios de Recursos Digitales, que fue un proyecto que se hizo aquí en la UNAM para iniciar el proyecto del repositorio institucional y que actualmente es el proyecto RADUNAM, del cual Pablo forma parte. Desde el 2007 trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras desarrollando proyectos de comunicación académica y es el responsable del repositorio universitario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría cederle la palabra a Lourdes Fernández de la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a platicarles un poco sobre nuestra experiencia en el proyecto de tesis digitales. Nosotros iniciamos ya hace 10 años, bueno, un poco más. ¿Me puedes pasar a la siguiente diapositiva? En el 99, el doctor Edward Fox de Virginia Tech visita la Universidad de las Américas promoviendo el proyecto de una red internacional de tesis y disertaciones, NDLTD, que probablemente ahora ustedes conozcan. Entonces surge la intención de crear una biblioteca digital en la universidad. Entonces a esta iniciativa se le llama UDLA y las tesis son una colección idónea para una colección digital. Entonces se promueve esta iniciativa por parte del Dr. Fox, tomamos el proyecto y empezamos a ver cuáles son las características, ¿no? Entonces, una de las ventajas es que las tesis ya nacen de formato digital. No teníamos que empezar digitalizando las que teníamos en biblioteca, sino íbamos a aprovechar que cada semestre se graduaban y hacían su tesis en Word, y entonces ya de ahí tomar los archivos en formato digital para poder iniciar nuestra colección. Además, lo que íbamos a hacer, como parte de los servicios, ya teniendo el texto, podíamos hacer búsquedas en texto completo, podíamos hacer visualizaciones especiales. Entonces, como que esta motivación fue lo que inició nuestro proyecto. Además, que en la biblioteca, este proyecto se inicia en biblioteca, solamente se almacenaban las tesis de maestría. Entonces, para obtener una tesis de licenciatura, que en ese tiempo era requerido para todos los programas académicos, tenía que el estudiante ir a cada uno de los departamentos y pedir el catálogo para buscar las tesis que se encontraban en los libreros.
Entonces, en algunos casos los departamentos no tenían catálogos actualizados, o en otros casos las tesis, en lugar de estar en libreros, estaban en las bodegas, y para acceder a ellas pues era muy difícil, ¿no? Entonces como que esa información o las valiosas investigaciones estaban como que escondidas o perdidas y solamente la había consultado 3 personas, ¿no? Entonces otra de de lo que motiva este proyecto. Pero en ese momento solamente había pocos desarrollos a nivel internacional. El de Virginia Tech era uno de ellos. Y su flujo de trabajo era muy diferente al que nosotros estábamos imaginándonos, porque pasaban por dirección escolar, etcétera, etcétera. Pero como nosotros empezábamos apenas el proyecto, todavía la universidad no había aprobado este requisito de entrega en formato de tesis digital. Entonces lo que teníamos que hacer era una prueba de cómo podían verse las tesis en formato digital, ¿no? Entonces como que no había tantas colecciones a nivel internacional. Entonces como que empezaba esto, así como que la gente tenía miedo, ¿no? De si lo pongo en formato digital, todo el mundo le va a hacer copy-paste y qué miedo. Entonces así como que teníamos que ir con un poco de precaución. Primero mostrar que era posible y ya después hacerlo un requisito. Entonces se tomó como prueba las tesis que teníamos en el departamento. Empezamos a crearlas en HTML, como que lo más natural se nos hacía a nosotros que la navegación fuera en el mismo navegador. Todavía no considerábamos el PDF, sino queríamos que poder hacer diferentes paginaciones, etcétera, ¿no? Entonces empezamos con esas pruebas, pero ya después de que se vio que sí podía funcionar, pedimos al departamento de sistemas, que era como que el más fácil de involucrar, que entregaran ya sus tesis en formato digital. Recibíamos los CDs y los disquetes en aquel entonces y nosotros hacíamos la captura de los archivos y de los demás datos, ¿no? Pero a cambio les teníamos que dar algo. O sea, que no nada más es de ahora tomamos tu tesis y la vamos a poner en línea, sino que lo que les ofrecíamos era que ya no entregaran los 5 empastados que tenían que entregar. Entonces se reducía para ellos el costo de la impresión, ¿no? Entonces esa era una de las ventajas. Entonces ya después ahora sí que de esta primera fase, una persona era la que se encargaba del desarrollo, nos apoyábamos con becarios, en ese momento eran 4 a 6 becarios que variaban cada semestre, lo que hacía un poquito el proceso tardado, ¿no? Porque unos se iban y teníamos que volverlos a enseñar y luego venían otros, etcétera, etcétera. Pero ya después, en el 2001, llevamos el proyecto a la coordinación de tesis de la universidad para que aprobara el requisito a las maestrías de la Escuela de Ingeniería en Ciencias. Después, ahora sí que se aprobó y ya hasta el 2003, que fue 5 años después de que inició el proyecto, se empezó a requerir en la universidad para todos los programas de licenciatura, maestría y en este caso ya doctorado, que se graduaban ya la tesis en formato digital, ¿no? Entonces, aquí el brinco era de recibir 40 tesis al semestre o un poco menos, era recibir 600 tesis, ¿no? Entonces, así como que nuestro flujo de trabajo tenía que cambiar, ya no podíamos recibirlas todas en un solo departamento. Entonces, en el proceso fue que se desarrollaron ya más herramientas para el registro en línea, para que el estudiante pudiera hacer su registro, para que los directores se preocupaban mucho porque el estudiante entregara la última versión, la versión con todas las correcciones, etc. Entonces, por eso involucramos a los revisores o a los directores de tesis en este proceso, para que ellos tuvieran, ahora sí que la certeza de que la tesis estaba siendo entregada en la última versión. Y también involucramos ya a los departamentos de dirección escolar y eso, para que tuviéramos nosotros la información de los estudiantes que están en curso de tesis, y ya no era de que lo registro uno por uno, sino de que ya me pasan la base de datos y ya el sistema tiene una autentificación y el estudiante ya ingresa y ya sabemos de qué carrera es, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos toda la información para nuestro procedimiento. Entonces se definieron políticas y procedimientos para cada uno de los participantes, para los departamentos académicos, para el departamento de sistemas, para la facultad, para los autores y para biblioteca. ¿Quién iba a ser responsable de cada cosa y cuáles eran el momento en que se les iba a requerir, ¿no? Y después lo que hicimos fue ir a cada uno de los departamentos académicos a presentar el proyecto. Entonces teníamos juntas con los jefes de departamentos y los profesores,
y se les explicaba cuál era el procedimiento. O sea, aparte de que se emitió la política de forma institucional, fuimos a presentar, o sea, la comunicación fue vía, no sé, rector, decano, ahora sí que en forma organizacional, pero también nosotros íbamos directamente y a explicarles cuál era el procedimiento, ¿no? Desde entonces como que han cambiado muchas cosas, pero actualmente tenemos ya un sitio con 4.000 títulos aproximadamente, 4.700 autores participan. Tenemos tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado en diferentes áreas. Tenemos anualmente, por ejemplo, el año pasado, cerca de 1,5 millones de visitantes. Al día, alrededor de 4.000. A los estudiantes, ahora sí que inicialmente el director era quien controlaba todo, ¿no? O sea, decidía si la tesis iba a estar pública, si iba a estar disponible solo para la comunidad universitaria o si iba a estar restringida. Ahora esta funcionalidad ya pasó al autor. El autor es el que decide qué tipo de acceso tendrá a su tesis, principalmente en los casos en los que los estudiantes hacen tesis con otras empresas y que requieren que los datos estén privados. Entonces es cuando se maneja el acceso completamente cerrado o cuando se van a publicar en otros medios, etcétera, ¿no? Formamos parte de diferentes iniciativas, que es la de NDLTD, la de Archivos Abiertos, OAI, y de Rabbit. Y actualmente trabajan en el proceso no solamente una persona de desarrollo, sino también los referencistas, que son los que apoyan a los estudiantes en el proceso del registro o a los directores en el proceso de revisión si es que se atoran en algún momento, y una persona que hace el mantenimiento del sistema y una persona que hace el procesamiento. Ya no tenemos trabajadores, colaboradores becarios que estaban eventualmente, sino ya tenemos una persona de tiempo completo trabajando en aunque no solamente se dedica a las tesis, sino a otras colecciones digitales. Y nosotros proveemos ya la información en formato PDF, pero tenemos una base de datos que contempla también tenemos el documento en Word, o tenemos también los documentos en InDesign, en Excel, PowerPoint, los planos, tenemos también videos, animaciones tridimensionales, audios, o sea, diferentes tipos de documentos, pero los presentamos todos a través de páginas HTML, donde incluimos los metadatos para que las máquinas de búsqueda puedan encontrarlos fácilmente, y también manejamos hojas de estilo en cascada para cambiar los formatos de presentación, ahora sí que de manera rápida. Y como decía, manejamos lo que es el protocolo de cosecha de metadatos OAI, que es lo que hace que nuestra colección esté disponible, ahora sí que de manera internacional, aparte de que Google la encuentra fácilmente, ¿no? Entonces, creo que por mi parte es todo. Ya esperar si tienen alguna pregunta para que podamos seguir platicando. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que aquí empiezan a ver algunos de los puntos muy importantes que vamos a empezar a ver otra vez, una y otra vez, principalmente flujos de trabajo. Es una palabra que también se mencionó en la mesa anterior, exactamente cómo llega el material, cómo se sube el material, quién es el encargado, quién le asigna los metadatos, qué materiales sí entran, qué materiales no entran, cómo se elaboran estos criterios, la diversidad de los materiales. Y otro aspecto muy importante, la institucionalización de los repositorios, supongo, en cuanto empiezan a formar parte ya del instituto y no son nada más una iniciativa pues muchas veces individual o de un grupo bastante entusiasta, pero desafortunadamente poco conectado y que lleva a repositorios que se descontinúan, ¿no? De todas formas, seguro seguiremos hablando de estos temas. Le cedo la palabra a Eduardo Aguayo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a la UNAM, a la Coordinación de Humanidades y a Isabel para poder compartir con ustedes una experiencia.
Y una experiencia que, aunque verán ustedes algunas láminas muy similares a Rosario, porque este es uno de los problemas del proyecto, aunque trabajamos en los cubículos adjuntos, no necesariamente nos vemos. Entonces no sabía yo muy bien qué iba a dar ella, a pesar de que lo comentábamos por teléfono, pero le voy a dar otro tono basado en la experiencia. Rosario comentaba que tenemos 758 revistas hoy. El asunto es que nuestra expectativa eran 100 revistas y esto lo rebasamos relativamente rápido. El asunto es que hoy tenemos más de 300 revistas que quieren ingresar a la base. Eso es un problema. El asunto es que los estímulos de los investigadores dependen a veces de que sus revistas ya estén en Redalyc, y a veces esto genera otro tipo de dimensiones y otro tipo de discusiones con las cuales no necesariamente consideramos que teníamos que evaluar, participar y demás. Esto nos ha obligado a tratar de hacer un sistema absolutamente eficiente, transparente y con la tecnología de punta, pero esto ha implicado múltiples problemas. Si hablamos de 175,000 textos que hay hoy, los datos de más de 250,000 autores, ¿cómo podemos pensar en la actualización de estos textos? Para no solamente actualizar, porque cuando una revista ingresa, entra con los 3 últimos volúmenes, pero ¿y el acervo? Eso implica otro tipo de problemas. Y las revistas cada vez están más interesadas y más deseosas de estar en línea. Y sí, efectivamente, también ante una pregunta que nos mandaban allá, que decían por allá, las revistas nos mandan los trabajos antes de que se vayan a imprenta, porque algunas revistas han empezado a entender que lo importante es la visibilidad. Y en ese sentido no hay ninguna contradicción. Cuando terminan la formación nos mandan la revista o los datos para que nosotros los subamos antes de que esté en imprenta. También el asunto de Redalyc es que empezó como un repositorio de revistas, seguirá siempre como un repositorio de revistas científicas, no nos vamos a dispersar, eso sí que quede claro, siempre será de acceso abierto porque hemos tenido muchas ofertas, pero además es un sistema de información científica. Es decir, como parte de un proyecto de investigación, nosotros lo que queremos es investigar y darle información a las instituciones, a los autores, a los países sobre la forma como se está haciendo la ciencia en Iberoamérica, para que ratifiquen o rectifiquen sus políticas. Creemos que de esa manera nosotros cumplimos con nuestro objetivo esencial, que es el hecho de dar visibilidad y posicionamiento. Al plantear nuestra distribución y nuestra cobertura, siempre cada estrategia hacia cada país, aunque nos relacionamos nosotros particularmente con los editores, sí hemos hecho algunos acuerdos con ministerios o consejos de ciencia y tecnología, por ejemplo, como es el caso de Colombia, y entonces sí sus investigadores cuando publican en revistas de Redalyc reciben mayores estímulos que cuando están en otro lugar. Aquí vamos a otro punto que es central desde la perspectiva de un repositorio, que es la legitimación de los servicios y del producto que tenemos. Es evidente que las grandes bases de datos están legitimadas. El asunto es que en las grandes bases de datos nosotros no estamos. Y aunque lo decimos, nos duele mucho decirlo, tampoco estaremos. A pesar de las nuevas miras que tiene Thomson y del altísimo crecimiento de las revistas iberoamericanas y de la estrategia de competencia que ha hecho Elsevier y Scopus hacia las revistas latinoamericanas. Y en última instancia son servicios que no necesariamente, si bien ponen en circulación a la ciencia de corriente principal, no necesariamente tienen nuestras instituciones el recurso para poder pagarlo. Sí, Redalyc es un proyecto que inició con 3 personas, porque hay 3 profesores investigadores, y este es tal vez lo difícil, porque nunca hemos encontrado otro proyecto similar a esto, encontramos uno en España, es un proyecto de investigación. Es decir, somos absolutamente autónomos. La universidad nos puede quitar el recurso, es todo su derecho, pero no puede decidir sobre la mira en la que nosotros decidimos encaminar el proyecto. Es un proyecto académico, sin fines de lucro.
En ese sentido, todas las decisiones corresponden a este cuerpo académico que nada más está conformado por 3 personas. Es decir, 3 personas tomamos decisiones y todos los demás son básicamente becarios o ingenieros haciendo software para el proyecto. En ese sentido, creemos que también el proyecto es una plataforma de desarrollo tecnológico para fortalecer el objetivo central, que es el acceso abierto. Esto nos ha dado un elemento importante para legitimar e institucionalizar. Redalyc es un centro de formación. Los muchachos trabajan 1 año, 1 año y medio, 2 años y se van a otra instancia a cobrar bastante bien por la formación que reciben con nosotros. De hecho, este es uno de los problemas que tenemos. Cada vez que cambiamos a una plataforma de punta, las personas que trabajan en el área de sistemas, pues están altamente capacitados y ya estamos identificados ante determinadas empresas que lo único que están buscando es quienes entran para robarnos, es parte de la competencia y del juego, es HSBC, a todos nuestros programadores. Esto es parte de un problema, porque ahorita migraremos a una plataforma de altísimo nivel, que también esto tendrá un problema. Capacitar, y cada programador que ingresa tarda alrededor de 3 meses para entender ya la complejidad del sitio. Entonces, decir que es un proyecto de investigación es fundamental y voy a tratar de complementar la respuesta que estaba diciendo Rosario, que me parece fundamental desde la perspectiva del financiamiento. Redalyc hoy tiene un presupuesto X, pero es evidentemente 20 veces más de cómo inició. Los primeros 3 o 4 años fue un proyecto que hacíamos básicamente con nuestros recursos. Y durante el primer año nosotros, como muchos investigadores, le pagamos a una persona para hacer esto. Y conseguíamos las máquinas con los amigos y trabajaban en un espacio que podíamos conseguir. Hasta hace 4 meses nos pudimos reunir en un lugar. ¿Sí? Es decir, todo este equipo que ven ustedes aquí, ya estamos reunidos. Tenemos una red independiente y otro tipo de cosas, lo que ha permitido mayor eficiencia. También, por cada peso que nos da la universidad, el día de hoy, desde hace 3 años, nosotros conseguimos 1.40. Esto también puede decir uno que son muchas personas, pero también hacemos proyectos para otras instituciones, como decíamos para el TRIFE, le hacemos software y se lo cobramos bien, y esto permite fondear el proyecto. Esto también hace un proyecto difícil porque a veces nos tenemos que distraer para hacer otro tipo de actividades que en última instancia están fondeando el proyecto y logrando ciertos objetivos. La autonomía es el punto central que yo recomendaría y que ha sido la búsqueda permanente de Redalyc. Y la autonomía se asocia con la institucionalización. Hoy somos autónomos en términos de decisiones, somos autónomos en términos de gestión, somos autónomos para decidir en qué destinamos los recursos y tal vez el punto más difícil, somos autónomos en términos tecnológicos. Es decir, si bien nuestros servidores, que ya son 10, están en el área de cómputo de la universidad, nosotros los controlamos. Es decir, aunque solamente un servidor, estamos en un espacio, digamos, de un servidor de la universidad, nosotros ese espacio tenemos nuestro software y lo controlamos externamente y tenemos llaves para ingresar. Eso nos ha permitido mantener la autonomía y no ajustarnos a las necesidades de software que decide la universidad, que no necesariamente son las de nosotros. Otra situación que comentaría, y esto no por los premios, si quieren posicionar un repositorio, ganen un premio, un reconocimiento, y cacaréenlo bien. Esto es fuente de recursos, esto es fuente de legitimación, y en ese sentido lo mostramos, porque por X o por Z pudimos llegar, y a veces también se pueden convertir en un peligro. El haber llegado al 3er lugar en el ranking de repositorios de Webometrics, pues es un problema, porque ya no podemos bajar. ¿Sí? Y a partir de ahí las decisiones ya no necesariamente se tienen que compartir respecto a los verdaderos objetivos de Redalyc, sino se tienen que vivir en situaciones de tensión.
los objetivos de Redalic, pero la competitividad, porque en última instancia los recursos y la legitimidad obedece al posicionamiento y al reconocimiento que se da por estar ocupando X o Z sitios. Estos efectos perversos y manejarlos y controlarlos creo que es una parte central de un repositorio. Bueno, yo aquí lo que diría sería otro tipo de cosas. Hablaríamos, se mencionaba Google. Sí, claro, Google busca a todos. Nosotros trabajamos desde hace más de 3 o 4 años con Google. Le mandamos la información en formatos que nos piden ellos. Porque la interoperabilidad, si todos hablamos de maravilla de ellas, pero a la hora de la hora los sistemas no operan y terminamos ajustando la información por otras vías. Con esto no quiere decir que no trabajemos por las vías de OAI, quiero decir que muchas veces se rompen las posibilidades de comunicación o es un punto de afinación para articular los dos repositorios para cosechar los datos, y esto no necesariamente es sencillo. Para un trabajo que están haciendo aquí en la UNAM, estuvieron los 2 ingenieros y estuvieron 2 días en Redalic hasta que se encontró el punto que no permitía la cosecha de todos los metadatos porque reventaba en algún momento y había que volver a empezar. Creo entonces que parte del problema de Redalic es que siempre los acontecimientos superan nuestras expectativas, a pesar de que nuestras expectativas son mayores, y este es un problema. Y es un problema porque tenemos que aprender a vivir bajo el ámbito de incertidumbre y a tener que poder cambiar las estrategias de decisión sobre hacia dónde nos dirigimos de la manera más inmediata. Y entonces normalmente trabajamos bajo 2 vías. La vía que ustedes ven, ¿no?, la que les da el acceso, y las otras vías donde buscamos fortalecernos en términos de desarrollo tecnológico. Hablemos de los procesos de trabajo. Primero, el hecho de que Redalic haya funcionado a partir de un grupo de investigación que no tiene nada que ver con esto. Es decir, yo trabajaba cuestiones agrarias, problemática de los ejidos, epistemología, no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Rosario es especialista en cuestiones urbanas, no tiene nada que ver con esto. Pero sí estábamos vinculados a procesos editoriales y eras miembros de comités de revisión, y en consecuencia teníamos como parte de nuestras disciplinas el problema de la visibilidad. Y entonces dijimos, hay que darle visibilidad a esto. Y en ese sentido, nunca pensamos en construir una plataforma que pudiera ser alimentada vía web. Tampoco teníamos los recursos iniciales. Hoy esa plataforma sí se puede hacer, pero también tenemos que hacerla de tal forma que no sea un impedimento para el trabajo. Y también es muy fácil decir que se pueda trabajar bajo vía web. El problema es que hay que medir el ancho de banda de las instituciones. Y hoy yo puedo decir que efectivamente tenemos 3 grupos externos que alimentan el trabajo, uno en Cuba, otro en Venezuela y otro en Colombia, y el caso cubano nos interesa muchísimo porque es nuestro punto límite de la tecnología, y si solucionamos eso, solucionamos cualquiera, ¿no? Y estamos pensando, por ejemplo, en hacer otro elemento alterno para que ellos puedan trabajar en una especie de software que bajemos en su máquina y después puedan trasladar los datos, porque siempre el problema del ancho de banda se convierte en una problemática que no es controlada por los centros de investigación o por con quien hacemos acuerdos, ¿sí? Nosotros hemos podido evitarnos esto porque tenemos un ancho de banda y una red independiente de la universidad. Si se cae en la universidad, nosotros no tenemos nada que ver. Estos son todos los procesos que hacemos. Y aquí hay algo importante. Hoy se automatiza todo desde la evaluación de las revistas que realiza Rosario. Y aquí entramos en otra lógica. ¿Qué revista vamos a encontrar? Convergencia. Pero ¿cuántas convergencias hay de revistas académicas en América Latina? Bueno, eso nos genera problemas después cuando tenemos que dar información.
Entonces hemos construido cada vez más catálogos y trabajamos a base de catálogos. Tenemos el Master List de Scopus, además que el de Latindex, y a través de eso lo hemos, cuando una revista ingresa, la tomamos de su catálogo, etcétera, etcétera, y a partir de ahí empieza a ingresar. Ya todo sigue un flujo. Si la revista no cumple un conjunto de criterios, ya no puede pasar a la otra vez. No hay posibilidad, ¿no? Ya no podemos alterar eso. Y después pasa a la fase de captura, donde se ha dividido el proceso de trabajo. Bueno, estudiamos a Taylor y demás, ¿no? Y ni modo, lo tratamos de aplicar. Y hay muchos procesos de validación para tratar de reducir los márgenes de error, ¿sí? Y después, el control de los servidores, pues tampoco es un asunto sencillo. También tenemos en los procesos de marcaje, es decir, el asunto de las referencias, no para dar el factor de impacto. El factor de impacto a nosotros no nos angustia en lo absoluto, pero en última instancia, teniendo los metadatos de cualquier referencia, sí podemos dar un conjunto de información sobre indicadores editoriales, indicadores bibliométricos y hacer indicadores mucho más comprensivos que el famoso factor de impacto que estamos trabajando. 5 minutos, tratemos de avanzar en esto. Aquí les mostramos un problema porque el dinamismo es tal, si nos damos cuenta que la semana antepasada subieron 23 revistas y que cada semana suben 2,000 artículos y que se capturan quién sabe cuántas miles de citas y que se generan quién sabe cuántos miles de indicadores de manera automática cada vez que se refrescan los servidores, que son todos los jueves a la 1, si es que no hay algún otro problema. Entonces, eso nos genera un problema para poder ver algunas situaciones. Y aquí tenemos un sistema que nos permite ver todo el flujo de trabajo como está. Y en las instituciones con las que colaboramos les trasladamos estos flujos de trabajo. Hoy todo funciona a través de IPs, a través de permisos especiales, y de esa manera tenemos el error. De hecho, en Redalix, si entran, solamente puede ingresarse por la huella digital. Esa huella digital se liga a la IP y la IP se liga a un conjunto de problemas, no para molestar a los muchachos ni nada, para que cuando prendan su máquina les digan tu margen de error es tanto y mejora tus procesos, ¿sí? Con ese objetivo. Y como ven ustedes aquí, estamos monitoreando la productividad, los rezagos, y esto nos permite ir viendo cómo va el flujo del sistema en términos reales. También hay otro problema. ¿Cómo podemos saber cuando me habla la universidad tal o la revista tal de la situación con tal nivel de dinamismo? Cuando yo me la pasaba pidiendo información para conocer esto. Bueno, construimos un sistema de monitoreo donde yo ya hago cualquier pregunta y me la contesta en tiempo real. Sobre una institución, sobre una revista, etcétera, etcétera. Esa ya no lo vieron. Bueno, en el informe lo que se menciona, se despliegan los datos a través de colores. Y los colores me dicen si está en arribos, si está en proceso de validación, si tuvo un archivo con un problema técnico, si está en marcaje, si ya se elaboró pero no se puso en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera podemos tomar decisiones. Y esta información está a disposición de todos para que puedan tomar las decisiones sobre los procesos de trabajo. El trabajo sin duda el problema es la sustentabilidad, y en ese sentido Redalic tiene un modelo: centralización tecnológica, descentralización del trabajo. No queremos que, como otros repositorios, nos pueda suceder que trabajan bajo los mismos nombres, pero con diferentes estructuras de software, y entonces no pueden comunicarse necesariamente con ellos. En consecuencia, nosotros proveeremos la tecnología y alguien la adaptará en su servidor, no hay ningún problema, pero automáticamente cada mejora que hacemos de cada semana, ellos la refrescaremos, ellos la tendrán sin necesidad de comunicación. Entonces, nuestro proceso es centralización de la tecnología, descentralización del trabajo, lo que puede permitir la sustentabilidad. Y en consecuencia, si nosotros dedicarnos a hacer innovaciones, mientras que para las universidades, los editores y demás, es más fácil conseguir esto.
Sobre la interoperabilidad tenemos decenas de plugins. Las personas que trabajan con OJS, pues hay un plugin especial para que nos manden los metadatos. Las personas que trabajan, que tienen sus datos y que se los mandan a DOAG, hay otro plugin. Las que trabajan en Cielo, hay otro plugin. Pero aquí también otra cosa, todos tenemos que trabajar bajo estándares internacionales y no debemos de trabajar bajo la lógica de ninguna plataforma, se llame Redalyc o como sea, porque esa es la única manera como podremos garantizar el día de mañana lo del espacio abierto. Y por último, entonces les diría, porque ya me queda poco y a lo mejor podemos seguir en las preguntas, hay que hacer un sistema de vigilancia tecnológica. No me gusta la palabra, pero así se define. Es decir, si queremos iniciar algo, tenemos que saber qué hacen nuestros colegas y tenemos que entender. Y cuando llegamos a algún lado, tenemos que identificar cuándo llegaron nuestros colegas. Mientras no lleguemos al mismo tiempo, quiere decir que estamos todavía a años luz del manejo de los datos, de la tecnología, etcétera, etcétera. Y escoger los colegas, pues entonces ya nada más define hacia dónde quiere y con quién quiere uno competir, ¿no? Yo espero que en el ámbito de las preguntas podamos seguir platicando algunas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, la idea es dejar suficiente tiempo al final para que tengamos una buena oportunidad para hablar todos en conjunto. Creo que hay aquí también otros puntos muy importantes, especialmente la del financiamiento, el aspecto de que los repositorios tienen que vivir de algo o cómo se va a manejar el proceso. Me llamó mucho la atención tu comentario acerca de los peligros en los factores de éxito. Es algo que había yo escuchado antes con los repositorios, que más o menos tienes un flujo de trabajo, pero estás recibiendo 20 y de repente se vuelve muy exitoso el repositorio. ¿Y qué haces cuando tienes 20,000? ¿No? Esto es como, obviamente es bueno tener éxito, es lo que uno quiere, pero cómo se adapta el repositorio cuando ya finalmente tiene éxito, creo que es un punto muy importante. Bueno, le cedo ahora la palabra a Joaquín Jiménez del Instituto de Biología de la UNAM. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería también agradecer la invitación. Y bueno, como comentaba Isabel, yo trabajo en el Instituto de Biología. Es un proyecto para crear sistemas de información y poder acceder a todos los datos que acompañan a los ejemplares de las colecciones científicas. El Instituto de Biología es sede de la mayoría de las colecciones científicas nacionales y del Herbario Nacional. Como parte de este sistema, entonces nosotros tenemos más bien, que hacer un manejo de muchas imágenes de biodiversidad que tiene el instituto. Entonces, justo para esta parte nos tomamos la decisión de trabajar con repositorios institucionales. Entonces, tenemos las imágenes tanto de los ejemplares de las colecciones biológicas, como muchas imágenes de colecciones que se han ido acumulando a lo largo de los años y con el trabajo de los académicos del instituto. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Hay imágenes que van desde pues imágenes de plantas o de organismos directamente en el campo, o del mismo organismo, de la misma especie, pero ya los ejemplares del herbario, en donde tenemos pues el ejemplar completo, el ejemplar en línea, e incluso poder ver detalles de los ejemplares de las colecciones, que son muy importantes en el trabajo de investigación para la identificación taxonómica. Entonces, el repositorio que estamos utilizando nosotros es DSpace. El portal para consultarlo le pusimos Irecani, que significa tener vida en purépecha, y hasta el momento tenemos ya poco más de 25,000 imágenes en este repositorio. Las tenemos acomodadas por colecciones, tanto que coinciden con las colecciones científicas del instituto,
como también pues hay colecciones de investigadores o colecciones temáticas. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de una consulta hacia un herbario. Entonces, todos los ítems dentro de este repositorio son imágenes. Esto es un ejemplar de herbario, y también hemos integrado en el repositorio herramientas de visualización. En este caso es una herramienta en Flash que nos permite ver el ejemplar completo y hacer acercamientos en línea para ver detalles que son muy importantes para el trabajo de los taxónomos. Entonces, de esta manera evitan tener que ir al herbario, consultar los ejemplares de herbario, sino sobre todo que muchos están trabajando en campo. Entonces, de esta manera, pues con una conexión a internet pueden consultar los ejemplares del Herbario Nacional y ver los detalles que definen características taxonómicas. Bueno, los ejemplares están marcados en Dublin Core, y también tenemos en el caso de las imágenes, las imágenes están marcadas con Dublin Core. Los ejemplares están marcados con otro estándar para ejemplares de colecciones biológicas que se llama Darwin Core, y entonces ahí tenemos una combinación. Hemos hecho una adaptación, por ejemplo, pues en el campo de cobertura, pues tenemos la cobertura espacial, cobertura temporal, y también tenemos la cobertura taxonómica, en donde ponemos los datos desde el reino hasta la especie y subespecie del ejemplar. Entonces, para nosotros esto es muy importante porque pues finalmente creo que los repositorios se tratan de eso, no es solamente para subir objetos digitales o publicar objetos digitales, sino gracias a los metadatos podemos contextualizar y relacionar toda esta información, ¿no? Entonces, bueno, todas las imágenes tienen un contexto, y quería mostrar también este campo en donde lo que estamos haciendo nosotros es construirle un identificador único a cada ejemplar de las colecciones. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, nomás recuerden que está aquí también como uno de los metadatos, y es un identificador único que construimos. Entonces, bueno, este repositorio dentro del sistema, en la UNIBIO, como funciona, sería ¿no? La base de datos de imágenes y otros objetos digitales. Tenemos las bases de datos de los ejemplares biológicos, que tiene la información tanto de plantas como de animales, y tiene datos hasta del genoma de los organismos, datos genéticos. Tenemos entonces el repositorio institucional en DSpace, con las imágenes principalmente, y tenemos bases de datos geográficas. Y lo que nos interesa a nosotros es poder integrar la información de todas estas bases de datos, y poderlas integrar no solo para consultarlas dentro del sistema de la UNIBIO, sino pues las colecciones biológicas, sobre todo a partir de la Cumbre de Río del 92, pues todos los países firmantes acordaron apoyar el intercambio libre de acceso abierto de información sobre biodiversidad que permitiera la protección de la biodiversidad. Entonces, a partir de ahí se han creado muchísimas iniciativas internacionales y nacionales como CONABIO, que justamente a partir de toda esta información de las colecciones científicas, pues hacen investigación para conservar la biodiversidad. Entonces, uno de los problemas del instituto es que toda esta información tiene que integrarse en estas redes, y cada red, bueno, hay iniciativas internacionales, nacionales, y también existen las iniciativas locales. Las locales nos referimos pues a los proyectos que tiene el propio instituto con sus datos, si quiere hacer páginas, catálogos, listados de especies. Entonces, las colecciones tienen que responder a todas estas necesidades, pero el problema es la diversidad enorme de formatos en la que piden los datos, ¿no? En Darwin Core, en Dublin Core, en EML, algunos en PDF, en Excel. Entonces, eso siempre fue un problema para los curadores de las colecciones, el tener que estar convirtiendo los registros de sus bases de datos, de sus colecciones, en toda esta gama de formatos. Entonces, nosotros para resolver eso hemos desarrollado ahí en el instituto una serie de servicios web que lo que hacen es que por un lado leen las bases de datos, una capa interna, y tienen una capa externa que son como traductores, en donde pues ya el curador solamente selecciona en una interfaz de administración en qué formatos o en qué proyectos quiere que participe cada uno de los registros, cada ejemplar, y automáticamente el sistema
toma los datos de la base de datos, los transforma y los envía en el formato que se requiera. Ahora, dentro de... Y bueno, en estos servicios web también leen el repositorio institucional de DSpace y publica esos datos. Dentro del instituto lo que hemos hecho también entonces a partir de este sistema es tener una ficha digital en línea para cada uno de los ejemplares. Hasta el momento ya llevamos alrededor de 600,000 fichas, son poco más de 5 millones de ejemplares en todo el instituto. Bueno, ahí hay un proceso de digitalización enorme, pero bueno, ya con 600,000 es un número bastante grande y estas fichas como se construyen es a partir igual de los servicios web, se construyen al vuelo y se construyen a partir de consultas a las bases de datos. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una de las fichas de un ejemplar, de un mono aullador. Entonces, hay toda una serie de datos taxonómicos, de dónde fue colectado, datos curatoriales, quién lo colectó, quién identificó el ejemplar, que vienen de las bases de datos de los ejemplares. Después se integran las imágenes de ese ejemplar que vienen del repositorio institucional y finalmente pues los datos geográficos, ¿no? Si existe la latitud y la longitud donde se colectó, pues aparece un mapa con el punto del sitio donde se colectó. Ahora, esto se logra gracias a ese identificador único que les mostraba. Cada ejemplar en esta base de datos tiene ese identificador que se construye con el código del instituto, después el código de la colección y después el número de catálogo del ejemplar. Entonces, con este triplete se hacen único cada registro. Entonces, también los objetos digitales en el repositorio institucional tienen este identificador único, este triplete, y también existen las bases de datos geográficas. Entonces, cuando hacemos una consulta y queremos ver un ejemplar a través de los servicios web, incluso las consultas las podemos hacer en el URL, pues se consulta el servicio web, busca este triplete y va a las 3 bases de datos y busca todos los registros que están vinculados y los integra en estas fichas. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de estas fichas. Cada imagen viene acompañada de algunas descripciones de alguno de los metadatos de Dublin Core, como es el título, la descripción y cosas así. Vamos a ver un poco más a detalle, ¿no? Vamos a desglosar estas fichas. Bueno, vienen los datos institucionales, el nombre de la especie, después vienen los datos, no sé si creo que sí se alcanza a ver, ¿no? Viene la información de la colección, es decir, cuál es el nombre de la colección, quiénes son los responsables de los datos de esa colección. Aquí está el triplete que les comentaba, es el código de la institución, el código de la colección y el número de catálogo. Y bueno, la fecha de la última actualización. Tenemos después los datos taxonómicos del ejemplar, desde reino hasta subespecie, los datos curatoriales del ejemplar, los datos geográficos, en el caso de que haya latitud y longitud, pues usamos ahí un Google Maps para poder localizar el ejemplar. Y después esta es la parte que creo que es muy relevante para esta plática, que es que se integran las imágenes que están en el repositorio. Y estas imágenes vienen acompañadas vienen con un resumen de los metadatos, ¿no? El título, una descripción, el autor y la fecha de la fotografía. Pero cada imagen tiene una liga que nos va a mandar directamente al repositorio institucional para ver la información ya de esa imagen con todos los metadatos completos. Bueno, también dentro de las imágenes capturamos las etiquetas originales de los ejemplares para no perder la información original. Y por último, cómo se debe de citar la ficha. Un poco cómo funciona el sistema, entonces es con los servicios web, vamos a imaginarnos que todos los ejemplares son como huevos dentro de un cartón, y entonces, bueno, tenemos todos los ejemplares, y este es el URL, lo pueden visitar, al final tengo el URL del sitio. Si solamente dejamos en el servicio web el código de la institución, nos va a devolver el sistema una lista que construye automáticamente al vuelo de todas las colecciones que hay en el instituto. Y eso un poco representa todos los ejemplares del instituto. Si le agregamos en el URL el código de una colección, nos devuelve todas las familias que están representadas dentro de esa colección, ¿no? Que ya es un subconjunto de los ejemplares. Y si le agregamos un número de catálogo,
Entonces ya nos devuelve la información única de ese ejemplar y la construye como una ficha. Ahora, con este número también, pues en otras redes pueden hacer las mismas consultas a través de diversos protocolos. Todas las imágenes, como están en DSpace, también funcionan con el OAI, con el protocolo OAI. Bueno, algo que nos ha interesado mucho, pues es justo, y un poco el por qué utilizamos un repositorio institucional, pues es el poder integrar los datos del instituto con información que está dentro de la universidad. Entonces, bueno, están estas iniciativas internacionales. Dentro de las nacionales, pues nos parece muy importante, sobre todo las que promueven que se integren los objetos digitales de la universidad. Entonces, en este caso participamos también en el proyecto de RADUNAM, la red de acervos digitales, en donde pues la idea de esta red es que conecta una serie de repositorios institucionales dentro de la UNAM. Entonces, bueno, a través de este portal podemos hacer una consulta como Puma, por ejemplo, y el sistema va a consultar todos los repositorios institucionales que están participando en el proyecto. Es un proyecto bastante nuevo, entonces todavía no son muchos repositorios, pero lo interesante es que nos devuelve como resultado todos los objetos que encontró en la UNAM que están relacionados con Puma. Entonces, bueno, por ejemplo, podemos ver que esta consulta, bueno, obviamente del Instituto de Biología, pues devuelve muchísimos objetos digitales y encuentra también en DGTIC dos resultados que se refieren me parece que son del equipo de fútbol. Pero también se pueden traer entonces imágenes de pinturas, publicaciones, expediciones. Hay toda una serie de... O sea, realmente estas herramientas, el usar un repositorio institucional, además de que uno puede consultar y manejar sus datos, pues permite que desde otros sitios sean visibles y que estén moviéndose todo el tiempo con el contexto que el académico le asignó originalmente. Entonces, bueno, nada más para terminar un poco, pues es las consultas, un análisis de este año de las consultas que se han hecho. Y lo que quiero mostrar es, estas son las consultas directas al repositorio que estamos hablando, a las imágenes en el repositorio que estamos hablando entre 300 y 400 por día más o menos. Básicamente todas las consultas son, o 3/4 de las consultas son a través de los motores de búsqueda, principalmente de Google y también principalmente de México, pero bueno, vemos que hay consultas de muchos países. Normalmente, si nosotros solo trabajamos un repositorio institucional, nos quedaríamos con estos datos. Estos son los resultados, habría que entrar al portal, consultar las imágenes. Pero justamente al tener con servicios web, poder conectar e integrar los datos del repositorio con otros datos, como los datos de los ejemplares, pues podemos sumar entonces más consultas a los mismos objetos. Es decir, estamos como abriendo cada vez más vitrinas para consultar una imagen, un objeto digital. Entonces, estos son las consultas que se hacen a las fichas que vimos, que son también van entre 400 y 500 por día. También principalmente es a través de motores de búsqueda, pero esto significa que los objetos digitales del repositorio, bueno, tienen las visitas del repositorio, pero también tienen las visitas que se hacen a través de las fichas y también ahora tienen las visitas, por ejemplo, que se harán a través del proyecto de RADUNAM. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de utilizar los repositorios. Los grandes problemas, como comentaban, son los estándares. Ahí creemos que los servicios web son una muy buena herramienta para hacer esta conversión y esta traducción. Entonces, bueno, pues sería todo, ¿no? Gracias. Muchas gracias a Joaquín Jiménez. Creo que aquí otra vez han salido algunos puntos importantes, uno de los cuales es también la combinación del repositorio como una base de datos y cómo se puede ir integrando con otras bases de datos, en donde ya realmente empieza a ser trabajo pues ya mucho más interesante, donde se pueden desarrollar nuevos tipos de herramientas y servicios a través de una base de información bien organizada y catalogada y técnicamente con la parte de los servicios web.
Hace algunos años escuché una plática en donde estaban diciendo que el problema de los repositorios institucionales es que ahí es donde los objetos digitales se van a morir. Creo que justo este tipo de repositorios en donde se les da nueva vida a los objetos, no solo se almacenan, sino que se asegura de que se exploten para crear nuevos recursos, es realmente uno de los potenciales con los repositorios institucionales, o repositorios en general, que es muy interesante, que es muy similar a también al en otra temática a cómo Redalic también está aprovechando la base para crear nuevos tipos de información. Doy ahora la palabra a Martín Páez de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a CUI por habernos invitado a participar dentro de esa mesa redonda. Les voy a platicar un poco sobre el repositorio de la Universidad Veracruzana, de cómo nació y cómo ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Yo creo que todos en nuestras instituciones generalmente comenzamos por pensar que vamos a publicar un RI, ¿no? Y tenemos mucho material que publicar a veces y no nos damos cuenta. En este caso, en la Veracruzana, empezamos digitalizando las revistas ya existentes, que en este caso La Palabra y el Hombre, una de las revistas más prestigiadas de la Universidad Veracruzana. La digitalizamos y se publicó una página web, la cual no ofrecía a un usuario interactividad alguna, no permitía búsquedas, no permitía nada, ¿no? Al usuario pues eso no le funciona muy bien, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿qué hacemos con esta información que ya está digitalizada? ¿Cómo le hacemos? Bueno, entonces comenzamos analizando software, fue lo primero que se nos ocurrió, busquemos herramientas que nos permitan darle un servicio más al usuario para que pueda hacer uso de estas revistas, para que las pueda consultar. Bueno, entonces empezamos por analizar algunas de las herramientas que existían en el mercado open source, porque obviamente comprar una herramienta no teníamos el recurso. Entonces evaluamos Greenstone, Frones y Yarium, que contábamos en aquel entonces con una versión muy precaria, ¿no? Dijimos, no, pues eso creo que no nos funciona Yarium. Ahora ya tiene una versión muy avanzada, pero pues cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces empezamos trabajando con DSpace por muchas razones. Una de ellas es la facilidad de uso, interfaz en español, y la más importante, no cuesta, y además es una de las herramientas que más se utilizan a nivel mundial. En aquel entonces, no tengo el dato, pero sí eran bastantes, ¿no?, las que ya lo utilizaban. Entonces decidimos por qué buscar otra herramienta si después vamos a tener que migrar a una herramienta más o para hacer la interoperabilidad, ¿no? Entonces con esto, poniendo en marcha DSpace, instalando nuestro servidor, esto empezamos trabajando en Dirección General de Bibliotecas sin tomar en cuenta a la Dirección General de Informática, ¿no? Como que nos dijimos, bueno, aquí nace el proyecto y aquí se construye, aquí todo. Entonces ahí empezó a nacer nuestro RI. Entonces empezamos a ver las ventajas que teníamos al utilizar este software y construir nuestro repositorio institucional, que con concentrábamos todo en un solo lugar concentrábamos todo tipo de publicaciones también, ¿no? Que podrían ser tesis, revistas, libros, etcétera. Decidimos nosotros en un principio solamente publicar tesis y las revistas que ya estaban en formato electrónico, sin meternos tanto a la búsqueda de nuevos contenidos, precisamente por la calidad, ¿no? Porque tendríamos que involucrar otros procesos más. Bueno, otra de las ventajas que vimos con el RI era que podíamos difundir la información de una forma masiva y mucho más rápido. Y nos era más fácil compartir la información con otras instituciones. En aquel entonces nosotros estábamos trabajando con Ravid, es que fue un proyecto financiado por CUDI. Entonces una forma de contribuir al desarrollo de Ravid era compartir nuestras colecciones, ¿no? ¿Y cuál era la forma? Utilizando este software DSpace. Otra de las ventajas que vimos con las del RI era que podíamos localizar de forma rápida e inmediata toda la información, porque estaba debidamente catalogada y organizada dentro del RI. Entonces toda la información se podía cosechar de una forma muy sencilla para los usuarios. Ahora, la pregunta venía, ¿cómo la administramos y cómo le damos el mantenimiento? Bueno, para poderlo mantener bien administrado, necesitamos crear flujos de trabajo. Esto consistía en que
En un principio la Dirección General de Bibliotecas era la persona que se encargaba, o era la entidad que se encargaba de seleccionar materiales, digitalizarlos si era necesario, hacerlos la catalogación y ponerlo en línea, ¿no? Ahora ya hacemos la división de trabajo. Algunos institutos de investigación ya ellos suben sus propios materiales utilizando lo que le llaman el autoarchivo. Con ello nosotros logramos que nosotros, Dirección General de Bibliotecas, se dedica solamente a revisar todo lo que se publica, todos los metadatos. Ya las instituciones o los institutos de investigación decidirán qué subir o qué no subir al repositorio. Ellos ya sabrán qué tiene calidad y qué no tiene calidad. Aunque aquí hay algo muy interesante, que seguimos nosotros, como nosotros no habíamos considerado a la DGTI para la construcción del RI, pasaba algo que no éramos consultados o nuestro DSpace no estaba construido bajo las normas internacionales de intercomunicación, es decir, no teníamos un dominio, no teníamos las herramientas necesarias informáticas para que nos pudiera cosechar otro tipo de servidores. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Decidimos invitar a DGTI, a la Dirección General de Informática, para que nos apoyara en este proceso y nos diera un dominio en el repositorio. A nuestros servidores le pusieron un dominio y con eso empezamos a ver que la gente cada vez cosechaba más la información. Nos pudieron indexar de Google, nos pudieron indexar de OAR, etcétera, ¿no? Que era lo que es parte del RI, no siempre tener esa interconexión con otras dependencias. Como nosotros éramos Dirección de Bibliotecas, pues no teníamos las facilidades de esas herramientas que existían hoy en día para que los repositorios sean transparentes, ¿no? Los servidores se cosechen con otros de una forma transparente. Bien, yo les comentaba hace un rato que empezamos nosotros con el RI haciendo una carga inicial de todas las revistas que sí tenían ya una calidad aprobada, revistas que se comercializan de hecho dentro de la misma universidad. Entonces empezamos a buscar todas esas revistas que ya tenían un antecedente histórico y las empezamos a digitalizar, las empezamos a subir al RI y eso empezó a traer consecuencia que gente nos empezara a consultar. Ahora, también las tesis de posgrado son las que publicamos en este repositorio porque se supone que pasan por un proceso de revisión mucho más específica, mucho más detallada que una tesis de licenciatura. Aquí algo muy importante es de que los RIs también se construyen de acuerdo a las necesidades de cada institución, ¿no? Y cada quien ve ciertas necesidades y también ve lo que sí publica y lo que no publica. Este repositorio yo lo presenté hace un par de meses a las autoridades de la universidad y me reclamaban que por qué no estaban las tesis de licenciatura publicadas en este repositorio. No están publicadas en este repositorio, pero sí los tenemos en otros repositorios, es decir, nosotros tenemos dos repositorios, uno local, que solamente da servicio a los usuarios internos, que es donde tenemos almacenadas todas las tesis de licenciatura, y el otro que es el que todo el mundo puede consultar a través de internet, donde están las revistas de mayor prestigio de la Universidad Veracruzana, así como las tesis de posgrado. Entonces me decía, ¿por qué haces esa distinción? Le decía, es que en algunas presentaciones que he tenido, hemos encontrado tesis de licenciatura con algunas faltas de ortografía y material que no contiene calidad, o a veces hasta, pues a la primera vez uno encuentra una frase y la busca en internet y se encuentra la tesis completa, ¿no? Entonces esto da a pie a que pues no tengas calidad en tu repositorio, no estés mostrando cosas que no son. Entonces, pues me dicen, no, pues es que también eso se tiene que presentar a la comunidad tal y cual es, pero pues también yo creo que hay que, lo que hablaban aquí hace un rato, ¿no? También tener un repositorio con documentos de calidad, no cualquier cosa. Pero, y parte de este material de tesis de licenciatura es parte de la memoria académica de la universidad, ¿no? Por eso también es importante tenerlas. Entonces nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Para no meter en conflicto y difundir materiales que realmente a lo mejor den mala imagen a las universidades, tenemos dos repositorios, uno con puras tesis de licenciatura y otro con materiales que realmente vale la pena compartir con otras instituciones. Ahora, actualmente, para el crecimiento de este repositorio ya solicitamos que todos los documentos estén en formato electrónico. Nosotros estamos digitalizando algunas de las tesis. Ya estamos pidiendo a través de consejos técnicos que ya todas las tesis sean autorizadas en formato electrónico para que sean publicadas en el RI, porque ese es un doble trabajo, ¿no? Llega el documento impreso, nosotros lo digitalizamos, lo pasamos a electrónico y lo volvemos a poner a disposición de la comunidad, ¿no? Yo creo que todos, hoy en día todos entregan sus documentos en formato electrónico, que es la forma más viable.
me entregan el documento electrónico y nosotros lo subimos al repositorio y con eso finalizamos el proceso. Algo también que nosotros buscamos es no infringir los derechos de autor. En algunas ocasiones, al principio cuando empezamos a trabajar con el RI, subíamos las tesis que llegaban, ¿no? Y sin pedir autorización a los usuarios, o simplemente llegaban, lo publicábamos. Pero ¿qué pasó entonces? Que algunas personas se daban cuenta que sus tesis estaban en la red y venían los reclamos, ¿no? Porque subíamos sus documentos sin haberles pedido la autorización. Entonces empezamos a crear un formato en el cual nosotros le decimos al usuario, bueno, vamos a publicar tu documento en el repositorio, pedimos tu autorización y que estés enterado de que el material se va a difundir. Una vez puesto en la red se va a difundir de forma masiva, ya no como antes, ¿no? Y solamente así hemos logrado que la gente empiece a aceptar publicar. Hay gente que de plano se niega, ¿no? Bueno, nosotros no somos nadie para negarles el que no lo hagan. Entonces, actualmente estamos trabajando en esa parte de normar esta parte con las instituciones académicas, que ya la tesis sea en formato electrónico y todo sea publicado en el repositorio institucional. ¿Ok? Ahora, las formas de acceso también se definen aquí. Podemos definir el tipo de acceso, ya sea libre o restringido. Nosotros también en el repositorio tenemos algunos documentos que solamente son de uso interno, que si uno entra al documento, nada más le va a mostrar la ficha, los metadatos, pero no les va a mostrar el documento en sí, les va a solicitar un password. ¿Esto por qué? Por razones de seguridad de alguna información que se difunde, pero sí es importante que sepan que ese material está ahí. Si alguien lo requiere, lo puede solicitar a través de un correo electrónico que aparece en nuestro servidor, y ya uno le da la clave de acceso siempre y cuando se justifique el ingreso a esta información. Y si, por ejemplo, si en este caso, si el acceso es libre, siempre sí buscamos que estemos, bueno, en este caso siempre le hacemos ver a las personas que, bueno, estamos creando el repositorio apegándonos a las normas o a los lineamientos que ofrece el Open Access, ¿no? El acceso abierto a la información, basados en las iniciativas que todo el mundo conoce, ¿no? Que no voy a hablar de ellas. Y con eso nosotros estamos haciendo que el repositorio esté creciendo más y más cada vez. Muchos de los materiales luego son consultados por otros países y nos hacen ellos el hincapié, ¿no? Es lo que nos gusta a nosotros, que de repente alguien consultó un documento en el extranjero y dicen, oye, ¿sabes qué? Tu documento está interesante, pero le faltan ciertas páginas. Entonces ya volvemos a bajar el documento, le volvemos a poner las páginas y lo volvemos a publicar, ¿no? Entonces generalmente los que muchas veces revisan el contenido son los mismos usuarios, ¿no? Tanto nosotros. Ahora, algo muy interesante que ha pasado en la Veracruzana es de que monitoreamos más o menos la consulta del repositorio y generalmente es triste, pero casi la Veracruzana no, los usuarios de la Veracruzana no consultan el repositorio, lo consultan más de otros lugares, ¿no? Entonces hemos estado trabajando en esa parte de ese proceso. De hecho, por ahí hay una anécdota, ¿no? De que hace tiempo nos solicitaron el apoyo, bueno, a través del rector para apoyar a construir un RI en una universidad, y pues el rector no sabía ni siquiera que existía, ¿no? Entonces fue algo triste, ¿no? Pero bueno, poco a poco nos damos a conocer y hemos ido apoyando el apoyo a las entidades académicas o superiores para impulsar más el proyecto. Bien, yo les comentaba hace un rato que aquí nosotros lo que estamos haciendo ahora, hoy en día, como el repositorio va dando resultados, va dando frutos, ya no es lo mismo que antes, ¿no? Antes llegaba un documento, 2 documentos y los publicábamos inmediatamente, ahora no, ahora llegan muchos. Entonces lo que hacemos es que las entidades les vamos dando un espacio para que ellos sean quienes administren y suban los registros. De esa forma ya nos quitamos un poco de carga de trabajo. La biblioteca ahorita nada más se dedica a revisar que todo esté en orden, que cumpla con las ciertas... cumplen las reglas de catalogación o se basan en tesauros para catalogar. Se ha dicho mucho sobre que los sistemas, pues uno puede usar cualquier sistema, no puede utilizar Phronesis, DSpace, Fedora, pero lo que sí es muy importante es que esos sistemas cumplan con estándares internacionales, ya sea de metadatos y de interconexión. Sin ellos no van a poder compartir esa información de una forma transparente, sería mucho más complicado.
Y por eso es de que nosotros hemos podido compartir el repositorio con otras instituciones, ¿no? Actualmente estamos conectados con OAHERMES, por ejemplo. Y si ustedes entran en el catálogo de OAHERMES, la Veracruzana aparece como un recurso más para consultar información. ¿Por qué? Porque se hace de una forma transparente. De hecho, nosotros con una línea de código que les mandamos a UNAM, con ello nos pueden consultar fácilmente nuestros recursos. Entonces, hay muchos beneficios. Hoy en día lo que estamos haciendo es entregarle a cada una de las personas que tienen un documento publicado en nuestro repositorio qué tanto lo consultan, ¿no? Para que sepan que realmente el repositorio tiene un funcionamiento y que tiene un beneficio para ellos, ¿no? Que es precisamente la citación y el reconocimiento de su trabajo. Porque muchas veces uno sube los documentos pero no sabe siquiera si realmente lo están consultando o no, y eso pasaba muy seguido. Sabíamos que había gente que subía sus documentos, pero pues no sabíamos si lo consultaban o no. Actualmente les entregamos un listado a las dependencias que tienen sus colecciones para decirles, miren, se están consultando tantos documentos y estos son los documentos que más se consultan. Y ya de esa forma como que también hay incentiva de los autores a publicar más en ese repositorio. Y hemos estado invitando a la comunidad a que se unan a este RI para que difundan sus materiales a través de él y bueno, con ello crear la memoria institucional. Y bueno, les decía, la difusión dentro de las cosas, dentro de los puntos de la difusión no solamente es darlos a conocer al interior de la universidad, sino también en otras instituciones. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos dados de altas en OAHERMES, en DUAR y en ROAR, ¿no? Que son directorios de acceso abierto que nos cosechan toda la información de forma transparente. Les voy a dar nada más así como que esos son los resultados del año 2009 y 2010 más o menos, y tenemos una consulta de aproximadamente 10,000 consultas al mes, y la forma en que nos han estado consultados es más de Estados Unidos, lo que yo les comentaba hace un rato. Aunque aquí en esta gráfica se va moviendo, ¿no? Vamos actualizando nuestras gráficas, pero en un principio era más Estados Unidos que México. Cada vez va moviéndose las consultas. Bueno, nunca hubiéramos podido tener este tipo de consultas o no hubiéramos podido medir tanta consulta si no es gracias al repositorio. Cabe mencionar que actualmente en el ranking page de repositorios institucionales que publica Webometrics tenemos el segundo lugar al nivel nacional. Primero está IPN y después estamos nosotros, y aparecemos en el lugar 448 a nivel internacional, mundial, de 1,100 repositorios publicados, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un buen lugar, vamos avanzando poco a poco, y pues por último quiero mostrarles unos mapas que a lo mejor ustedes conozcan, que son los mapas de repositorios, el mapa mundial de repositorios. Se dan cuenta, pues, en México no existen muchos, estamos pobres, todo está prácticamente en Europa. México, pues no se diga, somos muy pocos los que estamos registrados. Y bueno, puedo decir que la Veracruzana aparece también por aquí, ¿no? Bueno, algo que hace un rato comentaban era que por ejemplo en DUAR y en ROAR aparecíamos 2 veces, efectivamente. Lo que pasa es que, como en un principio les decía, nosotros en la Dirección General de Bibliotecas fue donde construimos el primer repositorio, y después lo migramos a uno de DGTI. Entonces pedimos a DUAR y a ROAR que nos actualizaran las ligas, y hasta la fecha no lo han hecho, igual que OAHERMES, por ahí también tiene una liga que está rota, ¿no? Entonces, es por eso que aparecemos registrados 2 veces en los directorios, pero si es el mismo. De hecho, ya apuntan al mismo. Si uno consulta a cualquiera de los dos, va a caer en el mismo repositorio. ¿Okay? Bueno, pues gracias. Muchas gracias, Martín, especialmente por esclarecer este asunto de los 2 repositorios de la Universidad Veracruzana. No, creo que hay unos puntos bastante importantes que también surgieron en tu plática. Uno de las maravillas del mundo digital es el poder utilizar estadísticas, indicadores de uso, poder generar indicadores a nivel cada uno de los objetos digitales que tienes, para que la gente sepa quién está consultando, qué tan frecuentemente, de dónde, todo este tipo de manejo, que ayuda mucho en la parte de la justificación de la razón de ser, de por qué vamos a recibir financiamiento para hacer el repositorio o invertir la cantidad de recursos humanos. También me llamó mucho la atención, este es un proyecto que surgió de la biblioteca, a diferencia de los
bueno, ahora al rato discutiremos cuáles de la biblioteca y cuáles de otros lados, pero justo esta colaboración entre la gente de la biblioteca y gente de cómputo que es muy importante. Y bueno, la parte de que los repositorios pues un poco se tienen que medir a partir de los objetivos que tienen como repositorio. Es muy difícil pensar en qué tan exitoso es un repositorio sin antes saber exactamente qué es lo que quiere conseguir ese repositorio y cuáles son los materiales que quiere manejar. Bueno, por último, le cedo la palabra a Pablo Miranda. Él es el encargado del repositorio universitario institucional, repositorio universitario de la Facultad de Filosofía y Letras. Buenas tardes. Pues muchas gracias por su persistencia y también agradezco mucho al CUIP por haberme invitado para presentar este proyecto. Bueno, la primera cosa que me gustaría señalar es que el repositorio de la Facultad de Filosofía está pensado más bien en función de las necesidades y el tamaño de la comunidad docente y de los profesores que trabajan en la Facultad de Filosofía, y se diseñó un poco de acuerdo a la estructura misma en la cual están ellos inmersos, ¿no? Básicamente el origen de este proyecto, que yo lo consideré, o tal vez lo sigo considerando como un experimento, fue el proyecto 3R, en donde pues durante más de un año, como 2 años, un grupo de trabajo estuvimos analizando, investigando estándares, plataformas y demás, y acumulando experiencia y acumulando aprendizaje, ¿no? A raíz de eso, yo planteé el proyecto a la dirección de la biblioteca y vimos que existían los elementos como necesarios como para poder iniciar un experimento, y sobre todo algo muy importante, existía una comunidad, digamos, de alguna manera cerrada, pero que tenía necesidades de vinculación y de expandirse, ¿no? Y de conocerse entre sí. Entonces, con estos 3 elementos, la facultad, su dirección, pues facilitó los recursos y la planeación, digamos, la estructura de la planeación del repositorio. Existía una comunidad como lista para ser abordada, digamos, y los elementos de 3R se tomaron pues elementos de organización, plataforma, manejo de metadatos, experiencia técnica, digamos, en la instalación, y con eso a partir de eso también pues decidimos montar el repositorio. Es un proyecto que empezó de una forma muy modesta. Los elementos que tenemos fue pues un organizador, un gestor de contenidos, que soy yo, una computadora personal, un servidor, una asistencia técnica, que no teníamos una plataforma de apoyo en cómputo capaz, además. Digamos que son muchas, esos son elementos que son parte de la problemática intrínseca de muchas facultades o de muchos centros de la UNAM, ¿no? Y utilizamos el programa DSpace, software libre, y un manejador de correo electrónico. Con eso empezamos. Y creo que con eso se puede empezar y con eso se puede hacer un repositorio. Este proyecto inició, digamos, todo 2008 fue una etapa de planeación, de instalación, de pruebas, de diseño conceptual, de redacción de documentos, y arrancamos en febrero de 2009, en lo que también recibíamos un recurso, que en realidad el recurso central, el más valioso en términos monetarios, es el servidor, ¿no? Entonces tardamos un año para conseguir un servidor y no estar jugando a tener una pequeña computadora, un apoyo y demás. Conseguimos el servidor y arrancamos después de una ruta bastante accidentada, porque hacer un repositorio implica una curva de aprendizaje, ¿no? También muy pronunciada.
Y entonces arrancamos como en febrero del mismo 2009 y se inauguró, pasó un mes y medio y el servidor fue atacado. Eso también es un problema tecnológico. O sea, si hubiéramos tenido los resguardos, las previsiones, pues tendríamos una seguridad de cuidado. Fue atacado y fue retirado. También es un aprendizaje, ¿no? Ya posteriormente, hasta septiembre de 2009, que ya formalmente entró en funciones, en producción, se reinició, se protegió, se tomaron previsiones, ¿no? Próxima, por favor. El objetivo central del repositorio, tal cual fue planteado, es difundir, preservar y administrar los contenidos digitales producidos por el personal académico en las áreas de docencia, investigación y difusión de la Facultad de Filosofía y Letras. A partir de este objetivo, pues se articularon otros, ¿no? Pues básicamente el objetivo que empezó a ser como más real, digamos, fue el desarrollo de vínculos más activos entre la comunidad académica, poniendo a disposición de sus miembros un mecanismo de publicación, citación y consulta accesible y sencillo, propiciando el conocimiento de la producción entre sus miembros. Este mecanismo facilita y agiliza la dinámica de la enseñanza y permite poner a disposición inmediata del estudiante los materiales para la docencia. Ahí es donde empezó a darse un vínculo más interesante, digamos, o es lo que está pasando ahora, ¿no? Entre la necesidad que tienen los profesores de poder dar una vía más rápida a sus materiales y viabilizar sus clases. Y por otra parte, se empiezan a leer entre ellos y también ya hay un factor sustantivo de lectura externa, ¿no? También otro objetivo importante fue, digamos, la problemática editorial de publicación de la facultad, de las facultades y de las humanidades, digamos, ¿no? O sea, ante la problemática editorial de la producción que se da en humanidades y en la facultad, como pueden ser los bajos tirajes, los tiempos dilatados, la inmovilidad de los ejemplares de las publicaciones, a veces, bueno, un libro académico puede tener 100 lectores, a veces menos, ¿no? Y considerando también que la facultad invierte muchísimo y tiene una calidad de excelencia en su producción editorial, porque realmente la gente que trabaja ahí lleva mucho tiempo en eso y la facultad se ha distinguido por ser, digamos, una fuente de producción editorial de calidad, pues era pertinente dotar de una salida a esa producción y realmente el repositorio pues sí se vuelve un canal que viabiliza y agiliza esa producción y marca un cauce distinto a la producción formal de impresos, ¿no? Entonces también fue un objetivo hacer eso, ¿no? Bueno, por otra parte, otro objetivo también fue construir un acervo que preserve la memoria y el patrimonio documental escrito y oral de la facultad y además a la larga esperemos poder convertir el repositorio en un referente de importancia para las humanidades en idioma español. Y bueno, y otro de ellos fue como probar qué pasa en una facultad. El repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras es el primero que existe en una facultad en la UNAM, ¿no? Es el primero de acceso abierto para su planta académica, ¿no? ¿Qué partes tiene, digamos? O sea, por una parte, están las colecciones se desarrollaron en función de la estructura de la división escolarizada y del sistema de universidad abierta, que en realidad son las carreras que ofrece la facultad. Tiene una parte de documentos académico-administrativos donde pues se vacían o se depositan los informes de consejo, las actas de consejo, los reglamentos, los planes de estudio validados,
etcétera, las cosas que de alguna manera tienen que quedar como en acceso inmediato para los profesores, cómo se solicita un proyecto, cómo se solicita un viático, ese tipo de cosas. También tiene un espacio para las publicaciones de la facultad y la planta académica. Perdón. Por otra parte, se desarrollaron varios documentos o varias, ¿qué será? Pues varias, digamos, documentos contextuales que explicaran qué es el repositorio, ¿no? Y cómo pueden actuar y qué seriedad puede tener institucionalmente ante los que van a depositar. Se desarrolló un cuerpo de políticas que viene mucho de lo que se trabajó en 3R y de haber investigado en otras universidades cómo se hacían. Ayer me sorprendía que había ponentes que pensaban que no habían repositorios serios porque no habían políticas en los que habían encontrado. Pues 3R procura para sus repositorios un cuerpo de políticas, este repositorio las tiene. ¿Qué tipos de documentos? También una guía de autodepósito que lleva de la mano, digamos, al interesado en depositar, al profesor. Y otro documento que explicita cuál es la posición y cómo se manejan los derechos de autor dentro del repositorio. De alguna manera, para poder dar información necesaria para poder depositar en el repositorio, ¿no? La que sigue, por favor. Perdón, ¿no? Uy, se me fue. Bueno, esa es la estructura de colecciones que les comentaba. Esa estructura de colecciones se tomó pensando más bien en el informe académico que produce un profesor. Ese es el tipo de documentos que puede registrar o puede reportar. Yo no tenía una idea clara de cómo iba a comportarse o cómo va a ser el repositorio, entonces yo lo diseñé de esa manera. Pero realmente muy pocos profesores cumplen ni la mínima parte de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera es una estructura que hay que readecuar y hay que reconfeccionar porque pues, la producción de los profesores pues, va entre sus ponencias, sus artículos y ciertos materiales como programas de materias, bibliografías. Entonces, habría que ajustar esta estructura de las colecciones. ¿Qué tipos de documentos pueden depositarse? Pues todo este tipo de documentos que teóricamente puede producir un profesor, ¿no? Y que pueden darse dentro de la acción docente. Otra cosa importante es sobre los derechos de autor. Básicamente tenemos dos vías de enfocar los derechos de autor en el repositorio. La primera sería una licencia entre el autor y la institución, en donde de alguna manera al depositar el autor le está otorgando el permiso de difundir y resguardar a la institución su material, pero es un permiso no exclusivo, ¿no? Y por otro lado tenemos un acuerdo que es voluntario entre el autor y el usuario, digamos vía una licencia Creative Commons, donde el autor elige qué tipo de esquema para compartir su material. El que recomendamos es este formato de la licencia de reconocimiento no comercial sin obra derivada. Pero él también puede decir que puede permitir que
se venda su obra o la puedan alterar y demás. Entonces, a la hora de depositar se siguen esos pasos y él señala esto. Ya el ítem, cuando está depositado, trae las 2 licencias, o si él eligió simplemente la institucional, queda con una sola licencia. Ok. Los resultados que hemos tenido. Bueno, hasta en 7 meses de trabajo real, público en línea, tenemos 790 documentos depositados. Hemos llegado a tener 41,000 visitas aproximadamente, hay 3,000 ingresos mensuales, una descarga entre 1,300 a 1,500 descargas, y usuarios registrados, que son en su mayoría alumnos, alrededor de 380 más o menos. El repositorio ha sido registrado y es cosechado por buscadores e indexadores especializados. Está registrado como proveedor de metadatos OAI-PMH. Hasta el momento pues lo cosechan Universia, el portal de Universia, Scientific Commons, Scholar Google, Google Académico. Está registrado en OpenDoor, en OAI, en ROAR, y está siendo cosechado y forma parte de la red de acervos digitales de la UNAM, que ya tiene un cosechador muy eficiente de los repositorios de su red. En términos del ranking y la medición, a mí me da mucho gusto porque yo pensé que nadie lo iba a registrar o nadie lo iba a medir, ¿no? Y de pronto pues sí existe una posibilidad de medición. Una entidad que se llama Cybermetrics Lab del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, en la edición de enero del 2011, en el ranking web de los repositorios institucionales del mundo, de entre 1,220 y 1,221 repositorios, lo registra con el número 435. Tiene ahí unos factores de cierta visibilidad, número de objetos. Y ellos mismos extractaron una medición para los repositorios latinoamericanos y está en el lugar 19. Me parece que está muy abajito de la veracruzana, no sé, no lo tengo ahí. Está abajo del Politécnico. Bueno, ¿tú sabes también? ¿En qué número ves? En el segundo. No se peleen, muchachos. Bueno, pero es sorprendente, ¿no? Porque a 7 meses, pues ya existe, digamos, ya empieza a ser medido, ya empieza a funcionar, ya empieza a servir, ¿no? Bueno, yo también quiero contar esto, o sea, realmente yo hago la gestión de contenidos. Y creo que también ese es un poco uno de los secretos, no secretos, una de las vías para que haya cierta dirección en el repositorio de acuerdo a la calidad de los contenidos, porque convencer una comunidad docente en la facultad son 230 y tantos profesores de carrera y hay como creo que 1,000 de asignatura, ¿no? Convencerlos de que autodepositen es muy difícil, ¿no? Y vencer sus hábitos académicos, sus inercias y los miedos que se tienen al acceso abierto, es muy difícil. Yo, francamente, decidí no desgastarme. Entonces, lo que yo quise fue como crecer en número. Entonces, pensé, ¿qué puedo hacer para crecer en número? Acumular una masa crítica de documentos y que eso sea algo que llame a la consulta y al deseo de depositar, ¿no? Entonces opté por dos vías. Una de ellas fue trabajar directamente con el Departamento de Publicaciones y tratar de subir todas las revistas académicas de calidad que tiene la facultad, que son 6, me parece que son 6 revistas. Todas son arbitradas, todas tienen una excelente calidad editorial y estoy en ese proceso. Ese proceso a mí me va a servir también para poder desdoblar todo ese material a lo OJS de la universidad, a la visibilidad
máxima que va a tener la facultad en ese proyecto. Y también van a estar en el repositorio. Espero que haya una sinergia, ¿no? También. Y por otro lado, hay una actividad incesante bastante viva en la facultad constantemente. O sea, la facultad es una potencia de publicación, de actividades. Es muy difícil controlarla o saber qué hay, ¿no? Entonces, yo empecé como a tener digamos, una aproximación curatorial al asunto. Entonces, empecé a ver qué… ¿Podemos cambiar? Claro. ¿Qué eventos tenían como cierta importancia, demanda y demás? Y entonces empecé a registrar eventos académicos, a registrar conferencias, a registrar mesas redondas, presentaciones y demás, y los empecé a grabar y los deposito como materiales digitales en audio. Evidentemente todo lleva sus metadatos, quiénes fueron, cómo fueron, de qué se trataron, sus palabras clave, etcétera. Y eso ha tenido una gran aceptación entre las personas. Realmente se han empezado a aproximar porque ahí pueden oír. O sea, directamente se puede descargar el recurso o también se puede oír en línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo genero un flash del mismo recurso, del documento, y la gente va. Tiene una cantidad de consultas, y sobre todo los estudiantes, y sobre todo de fuera de México. Entonces, como que eso ha sido una estrategia muy exitosa. Tengo alrededor de 43, llevo poco menos de 2 meses haciéndolo, y bueno, en términos de las publicaciones tengo 406 artículos, y a final de año tendré unas 1200, veamos qué pasa. Bueno, rápidamente, la próxima. Yo espero que el repositorio entre en una segunda fase, ya a partir de este año, ¿no? Donde ya mis preocupaciones también van a ser un poco distintas, porque ya de alguna manera la comunidad está motivada, ya existen profesores que me buscan, que me dicen, voy a tener un congreso en septiembre, ¿lo podemos poner en el repositorio? Tan bonito como se… Sí, claro que sí, ¿no? Entonces lo ponemos. Entonces empieza a funcionar. Pero por otro lado, pues en la segunda fase, pues yo ya necesito pensar en otras escalas también, porque ya va a haber más datos, voy a necesitar respaldar y migrar periódicamente y sistemáticamente ya se me agotó, bueno, rápido, mis datos, ¿no? Necesito instrumentos más de medición más afinados, más adecuados, más precisos, que también, como decía él, ¿no? O sea, eso ayuda a legitimar el repositorio ante los propios autores, ¿no? Incorporarlo a otros indexadores, ¿no? Ya con más datos y seriedad en el trabajo de los metadatos. Y lo que yo quisiera es poder desarrollar un mecanismo que vincule el repositorio a las redes sociales y a las redes sociales académicas particularmente, ¿no? Entonces, que ya a partir del repositorio la gente pueda compartir. Y bueno, espero. Y uno más. Y lo más importante que creo que se debe lograr, y es el paso gigante para esta segunda etapa, es establecer una política explícita, es decir, mandatoria, pues, como una estrategia institucional respecto al depósito de los materiales producidos por las áreas de investigación, publicaciones y posgrado, que en las cuales sí puede tener una, digamos, se pueden plegar a las órdenes de la dirección, digamos. Eso es la facultad, son partes orgánicas donde se puede trabajar directamente con los materiales y además impulsar el autoarchivo entre los profesores, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias a Pablo. Perdón por apresurarte, pero terminaste muy a tiempo. Tenemos todavía un par de minutos para preguntas. A ver, acá y luego allá atrás. Para Pablo. Aquí. Lourdes Robalo, de la Dirección General de Bibliotecas. Tu ponencia se relaciona mucho con la primera ponencia magistral que se dio hoy por la mañana, donde hablaban ya de los repositorios de cada entidad o de cada dependencia de la UNAM.
Entonces, viendo esto de los 1000 profesores de asignatura contra los 238 de tiempo completo, a mí me parece que va a ser como un laboratorio tu repositorio, porque hay, ahora con lo de los espacios abiertos en educación, pues entonces los investigadores tienen que dar clases, ¿sí? A lo mejor ahorita un investigador que le interese que salga su publicación y no tiene tan bonito repositorio en su, bueno, no tiene su repositorio en su instituto, va a decir, no, pues yo mejor, el de filosóficas o cualquiera de esos, ¿no? Que hacen, inclusive las tesis de grado las hacen con 2 o 3 entidades académicas, ¿no? O sea, ofrece el título la facultad, pero es parte de las actividades de otra entidad académica también, ¿no? Entonces, yo creo que tú podrías llevar a esa reunión o a esos posibles lineamientos que van a regir en la UNAM de quién va a ser la publicación, porque entonces a lo mejor el instituto la publica como de él, ya después, y luego, no, pero es que también es profesor de la facultad y ahí no le pagan, ¿no? Porque ahí está de profesor de asignatura. Entonces a mí se me hace muy buen laboratorio para ver qué se va a seguir en la UNAM, y no solamente aquí en la UNAM, sino que ahora con estos espacios, estos ECOES, pues es a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces le dan mucho más visibilidad a una cosa que sea compartida con 2 dependencias nosotros, ¿no? O 2 entidades o 2 instituciones, etcétera, pero ahí también nos van a dar esos mapas que a veces nos ha presentado el maestro Aguado, de cómo van esas redes de colaboración, porque yo que soy bibliotecaria utilizo mucho lo de biología, y yo llego por Google, fíjate, llegué así como que no sabía por dónde, pero también es muy bueno porque hay muchas plantas y muchos vegetales y muchos animales que son endémicos de aquí y que ya se reclasificaron o que los están viendo desde muchos puntos de vista en las tesis de grado de la UNAM, desde la bioquímica, desde muchos puntos de vista para hacer nuevos nuevos alimentos enriquecidos o de genética o nuevos medicamentos. Y entonces lo nuestro de veras que es bien valioso y ahora sí que está dispersado. Entonces hay veces que uno tiene que andar buscando sus fuentes de donde las encuentre, pero qué bueno que está el Google, no sé qué, no nos pone en primer lugar a veces, pero es así como llegamos con ustedes, ¿no? Buscando otra cosa que aparentemente no tendría relación. Felicidades a todos. ¿Quieren comentar algo o vamos a la siguiente pregunta? Bueno, yo quisiera comentarte algo. Parte de un pequeño apartado de las políticas de la facultad es que determina que puede depositar cualquier miembro académico, es decir, pueden depositar los técnicos académicos, pueden depositar los profesores, y además pueden ser depositados materiales que se hayan gestado en colaboración con otras instituciones. Entonces eso abre pie a que se diseñe un esquema mucho más amplio y más adecuado, ¿no? Y también las personalidades que depositantes avalados por la facultad, que no necesariamente sean de la comunidad, y ya me ha pasado, o sea, hubo una persona me parece que de economía que quería poner sus textos, entonces, bueno, hay que diseñar una política que se enfrente a esas posibilidades, ¿no? Otra cosa también, los profesores son unas personas, les gusta mucho, ya cuando vencen y lo ven, ellos hablan o sea, por ejemplo, tengo un profesor que un día llegó con todo su material así en físico, pues, ¿no? Impreso, y me dijo, ahí está. Bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, aquí la política dice que tiene que ser digital y tú me lo tienes que enviar. Pues no entienden eso, ¿no? Al final son como hay un aspecto emocional inmediato, ¿no?
bueno, ok, nos pusimos a digitalizar y algo pusimos y demás, todo lo que había escrito pues, un profesor de pedagogía, feliz. Entonces él habla, oiga, ¿lo puede poner en mi repositorio? O sea, no es el repositorio, ¿no? Él ya asocia que es su repositorio. Entonces también eso es algo que, claro, y de espacio personal. Entonces eso es algo muy importante, y cuando también eso se desarrolle en mayor grado con las redes sociales, pues ya las vinculaciones van a ser mucho más ricas, ¿no? Gracias. ¿Había otra pregunta ya? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de entrada, felicidades a todos los ponentes, de verdad muchas felicidades por sus trabajos, y en aras de apoyar la urgencia por salir a comer, diré solamente que soy Paco y soy bibliotecario. Tengo dos preguntas, una para el licenciado Pablo Miranda. ¿Cuál es la función de los usuarios registrados en el repositorio institucional? Me llamó la atención porque no lo vi en las otras propuestas. Entiendo que aquí tienes una naturaleza diferente a abordar, entonces sí me gustaría saber cuál es esa función. Y también para, desde luego, el doctor Aguayo de Redalic, es un placer en estos sitios conocer las caras y los talentos que están detrás de recursos que usamos todos de manera cotidiana y que a veces no sabemos a quién darle las gracias. Gracias por el esfuerzo que han venido realizando desde hace tanto tiempo. Y yo tenía una pregunta hace ratito que ya no pude plantear a la mesa a la doctora Rangel. Al inicio de la gestión de este proyecto, ¿se enfrentaron a algunas vicisitudes con casas editoriales comerciales? ¿Sí o no? ¿Y cómo las solventaron en su caso? Es decir, si hubo quien se sintiera agredido de pronto por presentar una estrategia competitiva de verdad bastante fuerte frente a bases de datos de artículos comerciales. Muchísimas gracias. Pues no hemos tenido ningún problema con las casas comerciales. Yo supongo que a algunas no les gusta lo que estamos haciendo, pero también creo que es absolutamente natural. Creo que también las casas comerciales cada vez empiezan a abrir un pequeño espacio al acceso abierto. Sin embargo, también diría que tengamos mucho cuidado con esto. Es decir, creo que abren un espacio para el acceso abierto, para vincularse, para abrir, para legitimarse, pero evidentemente pues, el negocio es otro, ¿no? Yo creo que me parece muy importante algo que fue comentado por algunos de los ponentes, y es el asunto de los derechos de autor y que todo el acceso abierto esté licenciado bajo, nosotros usamos licencias Creative Commons y las recomendamos. Creo que esta es la defensa de este tipo de proyectos, ¿sí? No hemos tenido ofertas de múltiples instituciones, que en última instancia han querido comercializar el asunto y han querido condicionar los recursos que nos entregan a determinados procesos de comercialización o de publicidad de sus instituciones, y no lo hemos permitido. En muchos casos, entonces, lo que se ha hecho es no recibir el recurso. Eso es algo que también tenemos que empezar a discutir, porque también tenemos que hablar de la sustentabilidad de algo que se incrementa en términos de costos y que creo que todos estamos de acuerdo. Más allá de los repositorios, aquí estamos jugando para algo, y es para cambiar la forma de comunicación científica. Creo que unos pueden estar arriba de otros, otros tener más éxitos, tener unos una particular y otros otro. Y aquí voy a algo que se mencionaba sobre el asunto de la propiedad. El día de mañana y hoy los repositorios reproducimos materiales que también tienen otros, y creo que deberíamos tener una visión a largo plazo donde lo que va a permitir que nuestros repositorios sigan siendo consultados es el valor agregado que tenemos nosotros, pero evidentemente que ese material que también se consulta en otros también tiene otros valores agregados. Entonces deberíamos de pensar en las múltiples ligas si es que queremos fortalecer la comunicación científica a través del acceso abierto. Es decir, en que el día de mañana, cuando se consulte algo en Redalic, si está en otro lugar, pueda haber un link y que el usuario defina, entendiendo el valor agregado que cada repositorio menciona. Esto también obedece
a esta necesidad en la que se encuentran los bibliotecarios de hacer un link o 10 links, porque el material está en 10 lugares. Pero deberíamos entender que lo que se está fortaleciendo no tiene que ser necesariamente un repositorio, y no necesariamente el repositorio institucional, sino el fortalecer una modalidad de comunicación científica que es lo único que nos va a permitir competir en el ámbito global, el acceso abierto. Nada más brevemente, los usuarios registrados tienen derecho a suscribirse a las colecciones y a poder mandar recomendaciones vía correo electrónico desde el repositorio a otros. Los usuarios autorizados para depositar ya es otra cosa y tienen un flujo específico, ¿no? Bueno, tomando en consideración la hora, me hubiera gustado poder seguir con la discusión, pero estoy segura que los ponentes estarán, no sé, algunos estarán aquí mañana, otros no, pero tienen el correo de todos. Y bueno, les quiero agradecer mucho a